En esta oportunidad tenemos una presentación relacionada con la seguridad social de corto plazo. Vamos a analizar la normativa que se ha emitido en estos 2 últimos meses por parte del Gobierno Nacional a partir de decretos supremos, un par de leyes, varias disposiciones como resoluciones ministeriales, resoluciones biministeriales, algún instructivo que ha emitido la ASUS y que luego posteriormente retrocedió. Vamos a hacer un pequeño análisis al respecto. Todo vinculado a la pandemia y los efectos jurídicos que vienen en la medida en que se emiten disposiciones que tienen un impacto en el ámbito laboral, así como en el ámbito de la seguridad social. Como ustedes pueden advertir, tenemos los siguientes decretos supremos. El decreto supremo 4174, que autoriza la contratación directa de medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipos, así como la contratación de consultoría de personas por producto, o también la consultoría de línea, que es la que se refleja a partir de la vigencia de este decreto supremo del 4 de marzo del año 2020. Acá tenemos la descripción del 10 de marzo del 2020 que sirve de referencia para que a partir de ese momento podamos hablar de la presencia del coronavirus COVID-19 en Bolivia, ya que precisamente en esa fecha se da a conocer la enfermedad a partir de 2 personas que fueron diagnosticadas con COVID-19. El 12 de marzo se tiene la aprobación del Decreto Supremo 4179, que establece la situación de emergencia nacional por el brote de coronavirus COVID-19. Tenemos el Decreto Supremo 4192, que en su parte esencial hace referencia a la implementación del arancel cero hasta el 31 de diciembre del 2020 para la importación de insumos, medicamentos, dispositivos reactivos relacionados con el COVID-19. Este decreto supremo, el 4192, fue aprobado el 16 de marzo del 2020. Tenemos otro decreto supremo, que es el 4192, del 16 de marzo del 2020, que ya vincula al ámbito laboral porque se establece la vigencia del horario continuo, tanto en el sector público como en el sector privado, y refuerza la idea del arancel cero para importación de materiales de salud. Seguidamente se aprueban el Decreto Supremo 4196, que ya declara la cuarentena al 31 de marzo, además de la jornada laboral de 8 a 13 horas para el sector público y privado, además de señalar la obligatoriedad que tienen los empleadores de dotar de material apropiado para los trabajadores a fin de que pueda protegerse el desarrollo laboral de estos trabajadores con el material de bioseguridad. De igual manera, se faculta al Ministerio de Trabajo la otorgación de licencias especiales para ciertos grupos de riesgo, como aquellos que están vinculados al ámbito del trabajo en el sector salud, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, pero también a aquellos grupos de riesgo que son los adultos mayores, las personas mayores de 60 años, también las personas que tienen una enfermedad de base, hacemos referencia a aquellos que tienen, por ejemplo, cáncer, y a las mujeres embarazadas. Posteriormente, el 18 de marzo del 2020 se aprueba el Decreto Supremo 4197, que ya genera una primera manifestación gubernamental respecto de lo que significa el paliar la necesidad de tener ingresos otorgando el bono familia y la reducción
temporal de las tarifas eléctricas por clasificación en función del consumo que tiene cada uno de los hogares. Luego se aprueba el 18 de marzo del 2020 el Decreto Supremo 4198, que en la primera parte hace referencia a el diferimiento del pago del impuesto a las utilidades de las empresas, de aquellas cuyo cierre de gestión es al 31 de diciembre del año 2019. Al mismo tiempo, también establece que hasta el 31 de diciembre del 2020, el crédito fiscal del IVA también se posterga en su pago, y además existe la posibilidad para profesionales independientes que en su descargo, a los efectos del crédito fiscal, se puede incluir las compras de alimentos, aquellas compras relacionadas con servicios como educación y salud, que pueda beneficiar a los efectos del pago del impuesto al valor agregado. El 21 de marzo se aprueba el decreto 4199, que declara la cuarentena total desde el 22 al 4 de abril con suspensión de labores en el sector público y en el sector privado, salvo las excepciones del personal acreditado en el sector salud y de aquellos que sean estrictamente necesarios conforme señale su máxima autoridad ejecutiva. Lo mismo, los empleadores tienen que dotar en esos sectores que están exceptuados, dotar de transporte para los trabajadores. Luego contamos con el Decreto Supremo 4200, que amplía la cuarentena del 26 de abril al 15 del 26 de marzo, perdón, al 15 de abril, con suspensión de actividades en el sector público y privado. Se determina la rectoría del Ministerio de Salud sobre el CEDES, porque bien sabemos que en el marco de la ley de autonomías, los CEDES están bajo la estructura organizativa de las gobernaciones, y por lo tanto es el gobernador quien tiene competencia sobre los servicios departamentales de salud. Pero a partir de este decreto supremo se determina que el Ministerio de Salud podrá intervenir y contar con los trabajadores y además el personal médico de los servicios departamentales en el marco de la cuarentena y la lucha contra el coronavirus. De igual manera, a partir de este decreto supremo 4200, se determina la circulación de las personas en determinados días en función de la terminación de su cédula de identidad. Este decreto supremo fue aprobado el 25 de marzo del 2020. Luego, el mismo día, se aprueba el decreto supremo 4201, que asigna algunas funciones adicionales al CEAS para la compra de medicamentos, insumos, equipo y consultoría, para que este tipo de procedimiento de compra sea de forma ágil y oportuna, dada la emergencia sanitaria nacional. El 1 de abril se aprueba la ley 1293 o 1293, donde, entre otras cosas, se obliga a los entes gestores, aquí es donde comenzamos a reducir un poco nuestro ámbito de explicación y de análisis normativo, porque hacemos referencia a los entes gestores de la Seguridad Social de corto plazo que deban coordinar con el Ministerio de Salud para implementar medidas de prevención, contención, atención y tratamiento del COVID-19 para los asegurados y beneficiarios a los entes gestores de la Seguridad Social de corto plazo. Entonces, reafirman la relación o el vínculo que tienen los entes gestores en cuanto a la aplicación de la ley 1152, que como bien sabemos, la ley 1152 o 1152 hace referencia a la implementación del seguro universal de salud, del sistema universal de salud. Ese 1 de abril del año 2020 se aprueba inmediatamente el Decreto Supremo 4205 o 4205, que reglamenta la ley
4.293. Tenemos al mismo tiempo el Decreto Supremo 4.206, que es un decreto supremo también aprobado el 1 de abril del año 2020, que reglamenta el diferimiento de créditos, que este es un tema un poco delicado, ya que ha establecido este decreto supremo la existencia de un diferimiento por 3 meses para que pueda comenzarse a negociar los pagos a partir del mes de junio. Entonces, estamos hablando de los meses de marzo, abril y mayo, o lo que se tenía que pagar en los meses de marzo, abril y mayo, poder comenzar a negociar su pago desde el mes de junio. Y ello ha generado la aprobación de un comunicado por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, donde también hace referencia a esos 3 meses y el de comenzar a negociar los pagos desde el mes de junio. Situación que es un poco contraria a lo que dice la ley cuando se hace referencia, estamos hablando de la ley 1294, cuando hace referencia a que la negociación se tiene que realizar de manera posterior a la suspensión de la cuarentena y que tienen 6 meses para poder establecer periodos de negociación de pago de estos meses en los que el país estuvo en cuarentena. Al mismo tiempo, este decreto supremo 4.206 hace referencia a que se prohíbe el descuento de las pensiones de los jubilados y rentistas que realizan a los entes gestores de la Seguridad Social de corto plazo. Como bien sabemos, una vez que una persona recibe una pensión, desde el primer momento se le descuenta el 3% de su pensión con destino a los entes gestores. Y este decreto supremo establece el suspender este descuento por el periodo que dure la cuarentena. También amplía el plazo de 30 días para el pago de aportes y que no se cobraría ningún accesorio, ninguna multa ni interés, precisamente una vez que concluya la cuarentena y se pague dentro de los 30 días siguientes a la suspensión. El 14 de abril se aprueba el Decreto Supremo 4.214 que amplía el plazo de la cuarentena hasta el 30 de abril del 2020. El 14 de abril también se aprueba el Decreto Supremo 4.217 que hace referencia a la contratación directa de un seguro de vida para los profesionales y trabajadores en salud. Este seguro cubre no solamente la invalidez total y permanente que hace referencia a la existencia de una calificación del 60% o más de incapacidad, sino también a la muerte. Este seguro tiene una cobertura temporal de 1 año. Se tiene que contratar con la entidad aseguradora llamada Univida, que es una entidad aseguradora que en su mayor parte de la propiedad de los accionistas lo tiene el Estado, y que tiene una indemnización, o se dará una indemnización al ocurrir el siniestro de bolivianos 100.000. También se tiene en esa misma fecha, el 14 de abril, el Decreto Supremo 4.218, que regula por primera vez en Bolivia el teletrabajo como una modalidad especial de prestación de servicios y que está caracterizada por la utilización de tecnologías de información y comunicación que puede ser aplicado en los sectores público y privado. Casi de manera complementaria a este decreto 4.218, el Ministerio de Trabajo ha emitido un reglamento específico de aplicación del teletrabajo, donde los conceptos de teletrabajador y de la necesidad de suscribir adendas a los contratos suscritos o preestablecidos con aquellos que ya tenían una relación laboral de dependencia y que tienen la posibilidad de realizar sus actividades de teletrabajo en sus domicilios,
esa adenda garantizaría no solamente derechos de los trabajadores, sino las obligaciones con relación al trabajo que tienen que ejecutar. También se tiene el Decreto Supremo 4204, que por la emergencia lo que hace es dar la posibilidad a los profesionales y trabajadores en salud de tener ingresos que rompan el límite que señala la ley 614. Como bien sabemos, la ley 614 nos determina que nadie puede ganar más que el presidente del Estado plurinacional. Y por lo tanto, ninguno de los trabajadores médicos que puedan tener una carga horaria adicional pueden ganar por encima de ese monto. Pero este decreto supremo hace la excepción y deja que sea a través de una ley la que pueda determinar su vigencia, porque así como está aprobado el decreto supremo, todavía no tenía su aplicación si esta no hubiese sido elevada a rango de ley, como sucedió el 20 de abril del 2020, cuando se aprueba la ley 1298, que precisamente eleva a rango de ley este decreto supremo, y a partir de acá se determina la posibilidad de que los profesionales y trabajadores en salud que atiendan a personas enfermas con COVID-19 tengan la posibilidad de tener mayores ingresos por encima de lo que pueda o de lo que gane el presidente del Estado plurinacional. Tenemos el Decreto Supremo 4228, que hace referencia a los procedimientos para la inhumación y o cremación de fallecidos por COVID-19 en el territorio nacional. Al mismo tiempo, al día siguiente, el 29 de abril del 2020, se aprueba el Decreto Supremo 4229, que es uno de los decretos supremos, yo diría, un poco más precisos en cuanto a la relación laboral y en cuanto a los efectos en el trabajo, tanto en el sector público como privado, porque determina, por un lado, ampliar la cuarentena al 31 de mayo, y por otro lado establece la vigencia de la cuarentena condicionada y dinámica en base a condiciones de riesgo. Como bien sabemos, existen tres condiciones de riesgo. El riesgo alto, cuando se mantiene el cierre de fronteras hasta el 31 de mayo, de igual manera se prohíbe el desarrollo de viajes por líneas aéreas o pluviales o por vía pluvial, con la suspensión de labores y la suspensión de clases escolares, así como universitarias hasta el 31 de mayo, eventos públicos, y que se mantenga este distanciamiento social de 1.5 metros de distancia, el uso de barbijo, el lavado de manos, etc. Pero también se habla del riesgo medio. Y el riesgo medio está en función de un trabajo de 6 horas al día, que los empleadores puedan proporcionar el transporte, al mismo tiempo no solo el transporte, sino la posibilidad del uso de motos y de bicicletas, y que el trabajo sería fundamentalmente de 8 a 14 horas. También se tiene el riesgo moderado cuando ya se habla de 8 horas al día de trabajo, pero de un trabajo en horario continuo de 6 de la mañana a 4 de la tarde, en el cual no puede pasar de 8 horas. Obviamente ahí se decide en función de los sectores. Al mismo tiempo se determina la salida de niños y adultos mayores en horarios diurnos, y que la banca y el sector de los alimentos puedan trabajar hasta determinadas horas. Por ejemplo, el sector de alimentos hasta las 22 p.m. y la banca de 7 a 15 horas. El Ministerio de Salud ha emitido guías de procedimientos para el manejo y disposición de cadáveres. Esta guía está en función al Decreto Supremo 4228, ha sido actualizada y es una versión de mayo del 2020,
Se tiene otra que es el protocolo para el diagnóstico de laboratorio en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Se cuenta con el protocolo de obtención y uso del plasma hiperinmune obtenido por plasmaféresis en pacientes con COVID-19. Esta es de la última versión. El documento que considero importante para los empleadores, obviamente para los entes gestores de la seguridad social de corto plazo, que es la guía para el manejo del COVID-19 versión mayo 2020, que como dice en la tapa de la guía, está en permanente actualización. Y es que esta guía para el manejo del COVID-19 tiene una ventaja, ya que en el anexo 35 se determina todos los protocolos que se debe de cumplir en el ámbito laboral, desde el transporte, desde la atención al público, de las relaciones internas, dependiendo de los sectores. Entonces, considero que para poder construir los protocolos específicos de bioseguridad, porque así ha determinado el Ministerio de Trabajo a partir de la resolución 229, estos protocolos específicos de bioseguridad también deberían contar con aquellas recomendaciones que están señaladas en el anexo 35 de esta guía para el manejo del COVID-19 que se tiene a disposición en la página web del Ministerio de Salud del Estado Plurinacional de Bolivia. Como habíamos manifestado anteriormente, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido una serie de comunicados que ustedes pueden observar que tienen un alcance interesante. Por ejemplo, este comunicado 11, cuando suspende los plazos procesales administrativos, que tiene un efecto jurídico muy importante. Habla el comunicado número 12 sobre la autorización de funcionamiento a entidades del sector público y privado. El comunicado 13, que suspende la presentación de planillas de sueldos, salarios y de accidentes de trabajo. El comunicado 14, que recuerda, eso es lo que señala, que el pago de sueldos y salarios a los servidores públicos y trabajadores y todo personal que preste funciones en el sector público y privado en el territorio nacional está plenamente garantizado. El comunicado 22, que dispone que aquellas empresas o establecimientos laborales del sector privado que efectúan el pago de las primas de utilidades a favor de sus trabajadores puedan presentar el primer día hábil de reinicio de actividades sin la imposición de la multa correspondiente. También el comunicado 23, que es un poco más específico para el sector de la construcción, y también que hace referencia a la presentación de los protocolos de bioseguridad. La resolución biministerial 001 del 13 de marzo, que habla de los protocolos de bioseguridad en el sector laboral público-privado, y la resolución multiministerial 001, que complementa también los alcances de los protocolos de bioseguridad. El instructivo que ha emitido la ASUS respecto de lo que significa la emisión de certificados de incapacidad temporal por COVID-19, consideramos de manera muy, desde el punto de vista legal, pero también doctrinal, que adolece de algunos defectos que no deberían haberse señalado en este instructivo. Por ejemplo, hay tres errores que nosotros podemos advertir. Primero, los entes gestores de la seguridad social de corto plazo no tienen atribuciones, no tienen competencia para realizar la calificación del grado de invalidez, pero no solo ello, sino tampoco pueden definir el origen de la invalidez. En materia de seguridad social, se cuenta con una normativa muy profusa relacionada con la calificación de la invalidez, pero a partir de lo que nosotros hemos comenzado a entender
en la ley 1732 del 29 de noviembre del año 1996, vigente desde el 1 de mayo del 97, y la modificación existente con la ley 65 de la ley de pensiones, donde se establece que es la seguridad social de largo plazo la que tiene diferentes instituciones, diferentes estamentos que dan la posibilidad de realizar la calificación a partir de la existencia de un manual de normas de evaluación y calificación del grado de invalidez, así como la aplicación de la lista de enfermedades profesionales. El uso de estos instrumentos normativos está a cargo de la entidad encargada de calificar, la EEC. Esta entidad encargada de calificar cuenta con un grupo de médicos debidamente capacitados para utilizar los instrumentos legales que hemos mencionado, sobre los cuales emiten un dictamen en base a la documentación que puede enviar el expediente clínico que sea derivado por el ente gestor de la seguridad social de corto plazo. Entonces, la entidad encargada de calificar emite un dictamen donde se determina no solamente la causa, no solamente el origen común o profesional, sino también se determina el porcentaje, el grado de incapacidad de un trabajador. Entonces, si existe un grado de incapacidad igual o mayor al 60% de incapacidad para desarrollar una actividad laboral, entonces estamos hablando de una invalidez total y permanente. Entonces, este tipo de dictámenes los firman la gente de la entidad encargada de calificar, y la persona interesada puede interponer un recurso de apelación ante la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros, la APS, quien en única instancia, a través de sus médicos calificadores, analizan los argumentos de la persona que ha interpuesto la apelación en una carta. No es necesario los formalismos, digamos, presentados a través de un memorial. Se puede hacer, pero la parte no formal, en aplicación del principio de informalidad de la ley de procedimiento administrativo, revela la posibilidad de presentar el recurso de apelación y que la APS emita un dictamen en apelación donde se determine la causa, el origen y el grado de incapacidad que tiene, o el grado de invalidez que tiene una determinada persona. Entonces, ese aspecto no viene como competencia o atribución de la ASUS. Es un aspecto que ya está regulado, está estructurado, hay instituciones que se manejan en el ámbito de la seguridad social de largo plazo. Pero además, la ASUS ha emitido un comunicado pretendiendo realizar ciertas aclaraciones sobre este instructivo, y particularmente considero que en vez de aclarar los alcances de este instructivo, más al contrario, ha incorporado otros aspectos sobre los cuales también la ASUS no tiene competencia. Por ejemplo, la ejecución de algunas recomendaciones en el marco de algunos convenios que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia, por ejemplo, con la Organización Internacional del Trabajo, se regulan vía Ministerio de Relaciones Exteriores, quien deriva a la autoridad competente, pero es primero el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, quien tiene competencia con relación a una relación laboral de dependencia y de subordinación, al mismo tiempo, el que tiene competencia de emitir normativa vinculada a las relaciones laborales y a los conflictos laborales y a la ejecución de los principios y de los derechos y obligaciones señalados en la Ley General del Trabajo, no es la ASUS, es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que las competencias están contempladas en el Decreto Supremo 298-94. Entonces,
Esos aspectos no están contemplados ni siquiera en este comunicado que debería aclarar esas figuras y esto que hemos señalado de la institucionalidad existente en la calificación y en la determinación del origen, porque esos aspectos no hace corto plazo. Esos aspectos están en función de la posibilidad de obtener una futura pensión. Y por ello, ante este instructivo y encima este comunicado, los diferentes gremios de empleadores, gremios empresariales, han vinculado esta determinación señalada en el instructivo como parte de una especie de perjuicio que se da al sector empleador porque asumen de manera directa que se vincula al pago de los 24 sueldos conforme señala la Ley General del Trabajo al existir un certificado que diga que el COVID-19 constituye un accidente de trabajo. Bien, bueno, aquí tenemos la resolución ministerial 229, quebrado 2020, del 18 de mayo del 2020, emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, que, entre otras cosas, determina la forma en que se tienen que construir los diferentes reglamentos vinculados a protocolos de bioseguridad en función de las características de una determinada empresa, pero también hace referencia al relevamiento de personal que está en nivel de riesgo, las personas mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o aquellas personas que tienen patologías de base crónicas. Al mismo tiempo, hace referencia esta resolución ministerial 229 a la implementación de la modalidad del teletrabajo. Ahora, de no ser viable de que puedan realizar actividades por teletrabajo las personas que son mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o aquellas personas con patologías de base crónicas, entonces puede ser viable el uso de las vacaciones que seguramente tienen pendiente estos trabajadores. Pero de no ser así, entonces de igual manera se da la posibilidad de otorgar la licencia previa solicitud del trabajador que está en este grupo de riesgo que adjunte el certificado médico respectivo. También se tiene dentro de esta resolución ministerial toda una descripción de los equipos de protección personal de bioseguridad. Hace referencia a la distancia de 1,5 metros entre persona a persona o de trabajador a trabajador, el uso de barbijo, guantes, cofias, lavado y desinfección de las manos, protocolos de cada empresa. O sea, está en función de una descripción básica, pero que cada empresa tiene que adecuar en función de su propia realidad. También habla de la verificación sintomatológica, el de detectar síntomas y que pueden reportar inmediatamente al CEDES. Luego que el Ministerio de Trabajo elaborará protocolos, modelo de bioseguridad, pero que lo más importante es cumplir la ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar que tiene bueno, una vigencia desde la década del 70 en Bolivia, ¿no? También, y finalmente, esta resolución otorga un plazo de 15 días hábiles a partir del reinicio de actividades para presentar el protocolo específico de bioseguridad. Este protocolo específico de bioseguridad se puede presentar vía web, llenando el respectivo formulario que a la postre se constituye en una declaración jurada. El Ministerio de Salud ha aprobado una resolución ministerial, que es la número 251, que de alguna forma entra en contradicción con la resolución ministerial 229. Jurídicamente nosotros sabemos que tiene competencia para las relaciones laborales y todo lo ligado al ámbito estrictamente laboral es el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud no tiene competencia sobre ello. Sin embargo, en esta resolución ministerial 251 hace referencia a los permisos y licencias especiales
para el personal médico, por ejemplo, varones que tengan o sean mayores de 68 años y mujeres que sean mayores de 62 años. No entiendo el origen de la determinación de ese tipo de edades, ya que tanto la ley de pensiones como la ley del adulto mayor, incluso la ley de la renta dignidad, determinan edades que son claramente definidas por la norma en función de un parámetro general de estudio, en qué medida se puede determinar que alguien es adulto mayor. Y la ley del adulto mayor establece 60 años. Bien, a manera de un poquito realizar algunas recomendaciones, y no tratamos de ser ni mucho menos pretenciosos, pero aquí lo que se quiere es buscar algunas soluciones a los problemas que en este momento se están presentando a nivel de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Primero que hemos visto en el mundo una velocidad de respuesta inmediata en algunos sectores y bajo ciertas circunstancias ante la crisis. En Brasil, en un día se ha aprobado una ley de telemedicina. En el Perú, en 48 horas, se han otorgado los pases de tránsito por emergencia y sin la posibilidad de que exista eso de que puedan falsificar. En Singapur, existe el monitoreo de respuesta médica en tiempo real. En China, como todos bien hemos escuchado por los medios de información, en 10 días se ha construido un hospital para el tratamiento del COVID-19. En Suiza, Reino Unido, Canadá, existen la vigencia de trámites por esta cuarentena que ellos también han generado, trámites 100% virtuales, trámites en el sector público. Las preocupaciones están en función de la redefinición de las relaciones con los empleadores, porque dependiendo del sector, la crisis económica que viene después, que ya se va a notar en los siguientes meses, por ejemplo, en los seguros sociales universitarios ya existe un temor, ya que las universidades han lanzado su voz de protesta porque no se les está haciendo las transferencias necesarias para que éstas puedan mantenerse. Y por lo tanto, si afecta a las universidades, éstas no podrán realizar los pagos respectivos a los seguros sociales universitarios. Lo propio ocurre en diferentes sectores de la economía y por lo tanto afectará también a los diferentes sectores de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Lo que se requiere son respuestas rápidas y efectivas. La gente está esperando ello. También se tiene que, en función de esta eventual crisis, priorizar gastos. Se tiene que ver la posibilidad de achicar el gasto corriente. En algunos casos, cuando alguien me dijo, yo voy a utilizar como un mecanismo de reducción de mi gasto corriente el hecho de la existencia de fuerza mayor en cuanto se refiere a la pandemia y que voy a prescindir de los servicios de algunos ítems o algunas personas que prácticamente no me están ayudando en el desarrollo de la solución al problema inmediato que tengo. No hay inversión tecnológica, que es lo que en este momento muchos entes gestores de la seguridad social requieren. El anterior comentario, por si acaso, no lo hago en el afán de querer perjudicar, mucho menos contrariar el tema de las relaciones laborales, sino que es la realidad que algunas MAES están enfrentando en este momento, porque también sabemos de que habrán sindicatos que adoptarán una posición tal que exista la defensa de sus derechos. Esa es la libertad de acción que tiene cada una de las partes. También sabemos muy bien que todos demandan una mayor ayuda, pero también tenemos que estar conscientes que los ingresos son menores y se prevé que será todavía así en los siguientes meses. Debe de existir, por tanto, un rediseño
de las políticas institucionales, pero ya de manera inmediata, se tiene que capacitar ante esta nueva realidad a los empleados en telemática. Ahora las personas no pueden estar juntas por esto del distanciamiento social, y esto todavía será por los siguientes 3 meses. Entonces, la atención al público, a los asegurados, a los beneficiarios, van a buscar que sean de manera rápida y efectiva. Entonces, aquí la aplicación de telemedicina es lo más aconsejable. Obviamente, aquellos casos que requieran un tratamiento especial, quirúrgico, hospitalario, bueno, eso seguirá el curso que corresponda, pero los desafíos para los entes gestores van a estar sobre la base de la espontaneidad versus la incertidumbre, porque podemos decir que algunas cosas podrán pasar en adelante, pero hay muchas otras que nos vamos a dar cuenta que de pronto van a ir surgiendo. Por ejemplo, en el tema de teletrabajo, cuando un teletrabajador sufra un accidente en su casa mientras está desarrollando actividad de teletrabajo, ¿se considerará accidente de trabajo? Esos son aspectos que van a ir generándose, y muchos otros de aquí hacia adelante. ¿Qué pueden hacer los entes gestores de la seguridad social de corto plazo? Primero, utilizar la autonomía de gestión a través de una coordinación horizontal. Ya de una vez debe de existir una consolidación de la integración entre entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Los bancos tienen ASOBAM, por ejemplo. ¿Por qué hasta el momento no contamos? Ya son un poco más de 20 años de la vigencia de la ley 1732, que ha dividido a la seguridad social en corto y largo plazo. Ya son más de 20 años, son alrededor de 23, y no contamos hasta el día de hoy de una entidad que represente a los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. No solo para la crisis, sino para después de la crisis, que es lo que va a venir, y esa situación ya está comenzando a generar muchas iniciativas por parte de las MAES, de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Otro aspecto es, a partir del uso de la autonomía de gestión, ver en el marco de la descentralización la oportunidad de mostrar servicios de salud eficientes en cada una de las regiones, de buscar captar a asegurados independientes, a teletrabajadores, a consultores que ahora son consultores en teletrabajo también, de generar una normativa interna nueva, moderna, postmoderna, como dice otro colega que trabaja en un ente gestor, el de informar permanentemente, aunque la ASUS esté cerrada, pero está recibiendo, es lo que señalan, correspondencia, informar permanentemente como MAES de todas las actividades que están realizando a la ASUS, porque más adelante va a venir un proceso de fiscalización y de ver cómo los entes gestores han enfrentado esta época de la pandemia del coronavirus. ¿Qué acciones se deberían realizar? ¿No? Primero, este hecho de la comunicación y movilización social permanente. Los asegurados y los beneficiarios necesitan estar informados, de ver la posibilidad de que existan voceros de los entes gestores de la seguridad social para que les estén haciendo el seguimiento y estén informados de todo lo que se está realizando en estos momentos a nivel de la seguridad social de corto plazo. El de establecer unas alianzas para vigilancia e investigación epidemiológica y laboratorial entre entes gestores de la seguridad social de corto plazo. Que la pandemia sea analizada si corresponde o no corresponde ser parte de la cobertura de la seguridad social de corto plazo. A nivel, por ejemplo, de los seguros sociales universitarios, ya existe la duda respecto de lo que significa, por ejemplo, la cobertura a los estudiantes con relación a aquel estudiante que pueda ser portador del COVID-19, y ver si esto corresponde o se encuentra enmarcado en el SUE. De hecho, el alcance del SUE no va hacia
este tipo de enfermedades que podríamos nosotros denominar catastróficas, porque la pandemia del coronavirus conceptualmente podría considerarse como una enfermedad catastrófica. El artículo 45 de la Constitución hace referencia a enfermedades catastróficas. Entonces, tenemos que analizar jurídicamente si corresponde o no corresponde que exista una cobertura de este tipo de riesgos en el marco de la seguridad social de corto plazo. De igual manera, la preparación para una emergencia permanente, porque esta situación va a ser no solamente en este periodo de la cuarentena, sino en los periodos post-cuarentena, donde nosotros vamos a tener los efectos desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de las relaciones laborales y de cómo la aplicación del teletrabajo va a crecer como de manera exponencial. La recomendación que habíamos señalado de ver la posibilidad de la ampliación del universo de asegurados en el marco del salto en la gestión tecnológica para generar mayor eficiencia, mayores asegurados, y aquí es donde nosotros estamos viendo un nicho muy importante como son los teletrabajadores y por ende la posibilidad de tener mayores ingresos. Simplemente como ejemplo, vemos las ventajas comparativas que tiene, por ejemplo, los seguros sociales universitarios en cuanto a realizar acuerdos con las universidades públicas, la posibilidad de que se tenga un alcance multidisciplinario y además la determinación de metas periódicas. Nada está escrito en piedra, como muchas veces señalan algunas autoridades, y es que definitivamente muchos aspectos ligados a objetivos estratégicos que tienen los seguros sociales universitarios, los entes gestores y las propias universidades tienen que cambiar. En ese ámbito, por ejemplo, haciendo un paréntesis, estamos elaborando un contrato, como abogado digo, estamos elaborando un contrato de transferencia tecnológica de aquella investigación que realizó el Instituto de Investigaciones de Ingeniería Mecánica y ha dado a entender y a conocer la existencia de una máquina respiradora, de respiradores hechos en este instituto, y estamos ya haciendo el contrato de transferencia tecnológica con una empresa privada para que pueda producir en serie. De hecho, también existen compradores a nivel internacional, o sea, esta posibilidad de investigación e innovación se está dando no porque los seguros sociales universitarios le hayan pedido a la universidad, sino es por iniciativa de las universidades, pero que el siguiente paso debería ser precisamente el hecho de que sean los seguros sociales universitarios y los otros entes gestores de la seguridad social de corto plazo quienes sean beneficiarios de estas investigaciones y de esta innovación. Es necesaria la siguiente normativa, considero de manera muy directa, porque es lo que vemos en el día a día de que hace falta que el Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, emita una resolución ministerial donde se establezca la notificación de actos administrativos de la seguridad social por medios electrónicos, la vigencia y aplicación inmediata de la firma digital o de firma escaneada, el hecho de que exista una actualización permanente de las páginas web de las diferentes instituciones públicas, porque no están actualizadas y se requiere conocer las resoluciones ministeriales que se aprueban, las circulares, etc. También del Ministerio de Salud, lo que se requiere es una capacitación permanente en el uso de las guías que han emitido para el COVID-19, aunque sea estas capacitaciones que existan por telemática. Creación de redes sociales de gerentes de los entes gestores de la seguridad social de corto plazo bajo administración del viceministro de Salud. O sea, se pueden crear grupos de WhatsApp de estas autoridades donde la relación sea directa y donde la actuación sea de manera inmediata respecto de alguna duda que pueda tener una MAE de un ente gestor de la seguridad social de corto plazo. En cuanto al Ministerio de Trabajo, pues la presentación de los contratos de trabajo y de las adendas de teletrabajo que ahora estamos elaborando vía web, han habilitado un correo, pero es para la presentación de
lo que hemos señalado hace un momento, que son los protocolos específicos de bioseguridad, pero también debería existir para los contratos estos que son las adendas a los contratos de trabajo para efectos del teletrabajo, y también las audiencias virtuales para las denuncias laborales, de las cuales esto es casi recurrente por muchas entidades y empresas. Cuando existe una denuncia por parte del trabajador, entonces que se genere ya la posibilidad también de audiencias virtuales. De esa manera evitamos esta relación directa de persona a persona y respetamos el distanciamiento social. Finalmente, en cuanto a algunos aspectos que necesitamos de la ASUS, a manera de sugerencia, de manera muy, muy humilde, sin necesidad de ver aquí ninguna imposición, es que la necesidad hace de que nosotros tengamos que promover reformas institucionales, y entonces la ASUS que impulse esas reformas institucionales, la readaptación del ente supervisor en función de esta nueva realidad, al mismo tiempo de que el ente supervisor emita reglamentos de reorientación de los planes estratégicos institucionales de cada ente gestor, otro reglamento sobre la redefinición de los POAs y presupuestos, que a esta altura esos POAs y presupuestos no cuadran para nada porque la situación ha cambiado sustancialmente, así como la necesidad de una velocidad de respuesta, porque esta velocidad de respuesta de la ASUS no está acorde a la velocidad de los hechos. Muy bien, amigos, espero que esta información les haya sido de mucha utilidad. Dejen sus comentarios y preguntas, y recordarles también que cada semana tenemos el análisis y reflexiones relacionadas con la ciencia jurídica, que estará a disposición de todos ustedes. No olviden suscribirse a mi canal